¿Crees que has tomado algunas malas decisiones? Quizás dejaste el horno encendido, o le enviaste un mensaje a tu ex. Qué tierno. Pero, ¿alguna vez, digamos, has ordenado que azoten el mar? ¿O has intentado convertir a tu caballo en político? ¿No? Entonces ya te va mejor que a algunos de los gobernantes más poderosos de la historia. Hoy no solo abrimos los libros de historia, estamos hurgando en el carrete de los errores reales. 33 veces en que reyes y reinas demostraron que una corona no viene con un cerebro. Prepárate para la más pura y absoluta estupidez real. 1. ¿Crees que en tu lugar de trabajo se toman algunas decisiones de gestión disparatadas? Bueno, déjame llevarte a la antigua Roma, donde el emperador Calígula redefinió el abuso de poder ejecutivo. No se trataba simplemente de una mala contratación. Calígula, que genuinamente se consideraba un dios viviente, una creencia que el poder absoluto tiende a fomentar, decidió que su caballo favorito, Incitatus, era material político de primera. No solo un compañero de establo, ojo, sino un futuro cónsul de Roma. Incitatus disfrutaba de un establo de mármol, un pesebre de marfil, collares con incrustaciones de joyas e incluso organizaba lujosas cenas. Los senadores, temblando en sus sandalias, asistían a estas veladas equinas. Las posibles consecuencias de esta extraña idea no eran solo las burlas. Fue una clara demostración del desprecio de Calígula por el Senado y la tradición romana, lo que desestabilizó aún más un clima político ya tenso y contribuyó al odio que finalmente condujo a su asesinato. Así que, la próxima vez que tu jefe promueva un proyecto personal, alégrate de que no involucre heno. 2. ¿Alguna vez has estado tan furioso con una fuerza de la naturaleza que deseaste poder castigarla físicamente? El rey Jerjes I de Persia llevó este impulso a un extremo verdaderamente imperial y totalmente desconcertante. Después de que una violenta tormenta destruyera sus puentes de pontones meticulosamente diseñados a través del Helesponto, cruciales para su gran invasión de Grecia, Jerjes no se limitó a ordenar una reconstrucción. No, ordenó que el propio mar recibiera 300 latigazos, que se arrojaran grilletes a sus profundidades y que fuera marcado con hierros candentes, todo mientras sus heraldos recitaban un severo sermón a las aguas rebeldes. Si bien esto proporcionó una válvula de escape temporal para la ira de Jerjes, poco hizo para intimidar al Egeo y probablemente minó la moral de sus soldados, quienes seguramente se cuestionaban si su líder había perdido el juicio. Este acto de arrogancia suprema también se convirtió en un símbolo de la ibris persa para los propagandistas griegos, alimentando su resistencia. Es un caso clásico de confundir la fuerza bruta con el control real, y una forma ridículamente estúpida de reaccionar a un informe meteorológico. 3. Entremos con delicadeza en la corte francesa del siglo XIV del rey Carlos VI, más tarde conocido como Carlos el Loco, cuyo reinado estuvo marcado por periodos de grave enfermedad mental que tuvieron profundas consecuencias para su reino. Durante uno de sus aterradores delirios, Carlos se convenció por completo de que estaba hecho de cristal. No metafóricamente frágil, sino literal y físicamente de cristal. Se dice que hizo coser varillas de hierro en su ropa para evitar romperse, y vivía con un miedo constante a que lo tocaran. Estos episodios lo incapacitaron durante largos periodos, creando un vacío de poder que exacerbó las ya feroces rivalidades entre los nobles franceses y los miembros de la familia real. Esta lucha interna debilitó significativamente a Francia durante una fase crítica de la Guerra de los 100 años con Inglaterra, contribuyendo a derrotas devastadoras y una inestabilidad prolongada. Así que, si bien la imagen de un rey de cristal es oscuramente cómica, la realidad de su condición fue una situación estúpida, trágica y políticamente desastrosa para Francia. 4. Ahora, para una historia de prioridades reales verdaderamente cuestionables del Imperio Otomano, conozcan al sultán Ibrahim I. Mientras su imperio enfrentaba los desafíos propios del siglo XVII, Ibrahim, a menudo llamado Ibrahim el Loco, se embarcó en una misión imperial bastante peculiar.
encontrar y honrar a la mujer más gorda del imperio. Se enviaron agentes no para recopilar información de inteligencia o administrar provincias, sino para localizar a una dama de proporciones verdaderamente épicas. La elegida, una mujer armenia apodada Shekerpare, terrón de azúcar, fue colmada de riquezas y títulos, e incluso supuestamente nombrada gobernadora. Esta extraña fijación, junto con su comportamiento generalmente errático y decadente, agotó el tesoro y erosionó la confianza en su gobierno. Todo culminó con su deposición y ejecución, un crudo recordatorio de que cuando los caprichos personales de un gobernante eclipsan por completo los asuntos de Estado, las consecuencias pueden ser de todo menos dulces. Es una decisión estúpida que pone de relieve un reinado al borde del absurdo y la incompetencia. 5. Si la planificación urbana moderna te parece frustrante, imagina vivir en San Petersburgo bajo el zar Pablo I de Rusia. Este autócrata de finales del siglo XVIII no era solo un fanático del orden, era un maestro de los decretos asombrosamente arbitrarios. Más allá de sus infames prohibiciones de sombreros redondos, ciertas palabras en francés y estilos de baile específicos, se dice que Pablo emitió un edicto que ordenaba que todos los carruajes en la capital solo podían avanzar en línea recta, sin giros. ¿Necesitabas girar a la izquierda? Más te valía encontrar una ruta que diera la vuelta al mundo o simplemente abandonar tu viaje. La supuesta lógica era que girar indicaba indecisión o, peor aún, simpatías revolucionarias. Aunque quizás sea una exageración de su ya excéntrica microgestión, tales historias reflejaban la atmósfera sofocante e impredecible de su reinado, que generó resentimiento entre la nobleza y el ejército. Este tipo de legislación obsesiva y poco práctica contribuyó finalmente a la conspiración que puso fin a su reinado y a su vida, con un giro bastante brusco de los acontecimientos. 6. Aventurémonos en la Suecia del siglo XVI y el turbulento reinado del rey Erico XIV, un monarca cuya inteligencia a menudo se veía eclipsada por su grave paranoia y su temperamento volátil, lo que condujo a algunas decisiones verdaderamente estúpidas y destructivas. Su miedo obsesivo a las conspiraciones, en particular de la influyente familia Sturi, escaló hasta un episodio horripilante conocido como los asesinatos de Sturi. En un ataque de rabia y delirio, Erico no solo ordenó, sino que supuestamente participó en el asesinato de varios nobles de la familia Sture. Las secuelas vieron al rey, consumido por el remordimiento o una locura aún mayor, huir a los bosques disfrazado de campesino. Este acto de brutalidad espantosa y el posterior colapso del rey sumieron al reino en el caos, socavaron la autoridad real y fueron un factor clave en su eventual deposición por sus propios hermanos. Es un ejemplo escalofriante de cómo los demonios personales de un rey pueden convertirse en la pesadilla política de una nación. 7. Pregunta rápida. ¿Cuál es la forma más escandalosamente decadente y, francamente, estúpida en que un faraón del antiguo Egipto lidió con una plaga doméstica común? Si adivinaste papel matamoscas humano, felicidades, estás en la misma sintonía que Pepi II. Este longevo faraón del reino antiguo aparentemente tenía tal aversión a las moscas que ordenó que esclavos desnudos fueran untados con miel y apostados cerca de él. La idea era que las moscas, atraídas irresistiblemente por los sirvientes dulces y pegajosos, dejaran a su majestad en paz. Si bien esto dice mucho sobre el poder absoluto y el lujo extremo de los faraones, también es una solución ridículamente impráctica e inhumana. Es difícil decir si redujo eficazmente la población de moscas alrededor de Pepi, pero ciertamente consolidó su legado con uno de los usos más extraños y cuestionables de la prerrogativa real en la historia. Una situación verdaderamente pringosa que resalta los extremos a menudo absurdos a los que llegaban los gobernantes por su comodidad personal, sin importar la dignidad de los demás. 8. Y ahora, una lección sobre cómo alienar a todo tu ejército y tu corte con un único y espectacularmente desacertado acto de fanatismo. Aquí entra el zar Pedro III de Rusia.
Al ascender al trono en 1762, con Rusia a punto de obtener una victoria decisiva sobre Prusia en la Guerra de los 7 Años, Pedro hizo lo impensable. Como ardiente admirador del rey Federico, el Grande de Prusia, Pedro detuvo inmediatamente todas las operaciones militares rusas contra su héroe, devolvió todos los territorios conquistados sin exigir concesiones, e incluso le ofreció a Federico una alianza militar. Luego procedió a vestir a su ejército con uniformes de estilo prusiano. El ejército ruso, que se había sacrificado enormemente para derrotar a los prusianos, estaba más que furioso. Este abrupto e inexplicable giro en la política exterior, impulsado puramente por la admiración personal, fue visto como una traición y una profunda humillación nacional. Fue una jugada estúpida y políticamente suicida que condujo directamente a su derrocamiento y asesinato apenas 6 meses después de iniciar su reinado, orquestado por su propia esposa, Catalina la Grande. Hablando de una atracción fatal. 9. Entonces, ¿crees que tu familia organiza fiestas extravagantes? La emperatriz Ana Yohanovna de Rusia en la década de 1730 querría decirte algo al respecto. Para la boda forzada de su bufón de la corte, el príncipe Golitsyn, con una anciana sirvienta kalmuca, porque, ¿por qué no? Ana encargó algo verdaderamente especial. Un palacio entero meticulosamente tallado en hielo macizo. Estamos hablando de muebles de hielo, decoraciones de hielo e incluso cañones de hielo que realmente disparaban. La infeliz pareja fue luego exhibida en el interior, prácticamente congelándose, para el deleite de la corte. Esta elaborada y cruel broma costó una auténtica fortuna, cimentando la reputación de Ana no solo como extravagante, sino también como escandalosamente insensible. Y, por supuesto, al llegar la primavera, este monumento al rencor real simplemente se derritió, un testimonio fugaz de cómo algunos gobernantes encontraban maneras estúpidas y costosas de entretenerse a expensas de los demás, dejando atrás poco más que un legado escalofriante. 10. Así que, Luis XVI, de Francia. Un buen tipo probablemente. Pésimo como rey durante una revolución. Una de sus jugadas maestras, dar un montón de dinero y apoyo a los colonos americanos que luchaban por liberarse de su rey, Jorge III de Gran Bretaña. Por un lado fue un golpe para los británicos, el eterno rival de Francia. Inteligente, ¿verdad? Bueno, no tanto cuando tu propio pueblo está empezando a tener ideas sobre la libertad, la igualdad y tal vez sobre no tener rey en absoluto. La Revolución Americana básicamente les dio a los revolucionarios franceses una guía de cómo hacerlo. Y adivina quién terminó siendo la estrella de su propia secuela, mucho más sangrienta y protagonizada por Madame Guillotina. Sí, el propio Luis. ¿Ayudar a otros a derrocar a un monarca cuando tu propio trono se tambalea? Mala jugada, Luis. Muy mala. 11. Hablemos de Enrique VIII de Inglaterra, el rey que básicamente inventó el drama real. Quería desesperadamente un hijo varón, pero su primera esposa, Catalina de Aragón, solo le dio una hija. Así que Enrique quería el divorcio, o una anulación técnicamente. El Papa le dijo que no. La mayoría de los reyes se habrían quejado. Quizás habrían intentado algo de diplomacia. Enrique, él simplemente dijo: bien, pues fundaré mi propia iglesia. Y lo hizo, la Iglesia de Inglaterra. Todo para poder deshacerse de Catalina y casarse con Ana Bolena, quien también le dio una hija y luego perdió la cabeza. Tuvo 6 esposas en total: divorciada, decapitada, muerta, divorciada, decapitada, superviviente. Es como una canción infantil realmente macabra. Romper con siglos de tradición religiosa y sumir a tu país en una agitación religiosa solo por una nueva esposa y un heredero. Ese es un nivel de a mi manera o nada, que es a la vez audaz y colosalmente estúpido. 12. Ah, María, reina de Escocia. Una vida tan dramática que Netflix le daría luz verde en un instante. Una de sus decisiones más cuestionables, y eso es quedarse corto, fue casarse con James Hepburn,
conde de Bothwell. Ahora bien, Bothwell no era un noble cualquiera. Era el tipo del que todo el mundo sospechaba que acababa de hacer volar por los aires al anterior marido de María, Lord Darnley. Literalmente, con pólvora. Así que, ¿casarse con el principal sospechoso del asesinato de tu marido? No es exactamente una victoria en relaciones públicas. La hizo parecer cómplice o increíblemente ingenua y fácil de manipular. De cualquier manera, horrorizó a los nobles escoceses, puso a la opinión pública en su contra y fue un factor clave para que finalmente perdiera su trono y, más tarde, su cabeza. Puede que el amor sea ciego, María, pero desde luego tus consejeros políticos no lo eran. ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! ¡Qué torpeza! 13. El siguiente, el emperador romano Cómodo. Si pensabas que tu jefe era un narcisista, espera a oír hablar de este tipo. Hijo del sabio Marco Aurelio, Cómodo era diferente. Se creía un Hércules de la vida real. Entonces, ¿qué hace un emperador que se cree un semidios? Lucha como gladiador en el Coliseo. Por supuesto, sus oponentes solían estar aterrorizados, mal armados o ya heridos, así que siempre ganaba. Sorprendente. Además, le cobraba al tesoro romano una cantidad demencial de dinero por cada aparición. Incluso renombró Roma como Colonia Comodiana y se declaró un nuevo Rómulo. Esto no era solo excéntrico, era un insulto masivo a la dignidad y tradición romanas, y enfureció mucho a gente muy poderosa. Como era de esperar, su reinado terminó con su asesinato. Jugar a disfrazarse está bien, pero cuando eres el emperador, quizás deberías dedicarte a dirigir el imperio en lugar de fanfarronear. Estúpido. 14. ¿Alguna vez has deseado poder delegar todo tu trabajo mientras tú te dedicas a otros intereses? Pues bien, el emperador mogol Jahangir, en la India del siglo XVII, hizo prácticamente eso. Sus otros intereses implicaban cada vez más cantidades copiosas de vino y opio, lo que lo dejaba, digamos, frecuentemente indispuesto para las tediosas tareas de gobernar un subcontinente. Afortunadamente para el imperio y para él, su increíblemente capaz esposa, Nur Jahan, junto con su familia, dio un paso al frente y dirigió el cotarro de manera efectiva. Aunque es una nota histórica peculiar que las cosas no se derrumbaran de inmediato, depender de tu cónyuge para gobernar mientras estás en un retiro espiritual permanente impulsado por sustancias tóxicas es un enfoque monumentalmente estúpido de ser emperador. Demostró un profundo abandono del deber, convirtiendo al poderoso gobernante mogol en poco más que una figura decorativa en su propia corte. 15. El rey Luis II de Baviera, también conocido como el rey de los cuentos de hadas o el rey loco. A este tipo le encantaban los castillos. No cualquier castillo, piensa en Disney con esteroides. Invirtió cantidades demenciales de dinero, tanto de su propio bolsillo como de fondos estatales, en la construcción de palacios fantásticos y extravagantes como Neuschwanstein, a menudo en remotas ubicaciones montañosas. Aunque ahora son importantes atracciones turísticas, en aquel entonces sus ministros se estaban tirando de los pelos. El reino estaba al borde de la bancarrota, pero a Luis le interesaba más supervisar la construcción de sus mundos de fantasía, donde a menudo vivía como un recluso, organizando a veces representaciones privadas de óperas de Wagner para un público de uno, él mismo. Su gobierno finalmente lo declaró mentalmente incapacitado para gobernar. ¿Llevar a tu país a la ruina por tus ensoñaciones arquitectónicas? Bonito, sí. ¿Inteligente? No tanto. Definitivamente una forma estúpida de gestionar un presupuesto. 16. El error clásico. Invadir Rusia en invierno. El rey Carlos XII de Suecia fue uno de los primeros en cometer este error de novato a gran escala a principios del siglo XVIII. Era un comandante militar brillante, pero subestimó gravemente el invierno ruso y la inmensidad del territorio. Su ejército quedó empantanado, congelado, hambriento y finalmente fue aniquilado en la batalla de Poltava.
Fue una derrota catastrófica que marcó el principio del fin de Suecia como gran potencia europea. Uno pensaría que los líderes posteriores aprenderían. Pues no, Napoleón lo intentó. Hitler lo intentó. Mismo resultado, fracaso y congelación. Es como si hubiera una señal histórica gigante que dijera no invadir Rusia en invierno. Y estos tipos simplemente pasaran de largo silbando. Estúpido y muy frío. 17. El emperador Romano Nerón. Su nombre es prácticamente sinónimo de mal emperador. La historia más famosa, que tocaba el violín mientras Roma ardía durante el gran incendio del año 64 d.C. Aunque probablemente tocaba una lira, no un violín, y los historiadores debaten si realmente él inició el incendio, probablemente no. Su reacción fue no muy buena. Utilizó una enorme área despejada en la ciudad devastada para construirse un palacio enorme y opulento, llamado la Domus Aurea, o Casa Dorada. Entonces, mientras tus ciudadanos no tienen hogar y están de luto, te construyes una mega mansión. Terribles relaciones públicas, Nerón. También culpó a los cristianos por el incendio, lo que llevó a horribles persecuciones. Ya fuera por malicia o simplemente por una incompetencia e insensibilidad colosales, sus acciones durante y después del incendio consolidaron su reputación como uno de los gobernantes más estúpidos y crueles de Roma. 18. Hablemos del rey Eduardo II de Inglaterra, un hombre cuya mala elección de amigos especiales condujo al caos absoluto. Eduardo no era un mal tipo en el fondo, tal vez, pero era pésimo eligiendo a sus favoritos. Colmó a sus compañeros varones, primero Piers Gaveston y luego Hugh Despenser, de títulos, tierras y poder, enfureciendo por completo a la nobleza establecida. No eran solo amistades, eran relaciones que dominaban totalmente al rey y sesgaban la política real. Los varones se levantaron en rebelión varias veces. Gaveston fue ejecutado. Finalmente, el propio Eduardo fue depuesto por su propia esposa Isabel, y el amante de esta, Roger Mortimer, y luego probablemente tuvo un final terriblemente famoso que involucró un atizador al rojo vivo. ¿Dar prioridad a tus amigotes incompetentes por encima de la estabilidad de tu reino y el consejo de tus nobles? Una receta para el desastre y una forma espectacularmente estúpida de gobernar. 19. La reina María I de Inglaterra, o María la Sanguinaria, como es más conocida. Era una católica devota, y cuando llegó al trono después de su hermanastro protestante, estaba decidida a devolver a Inglaterra a la verdadera fe. ¿Su método? Quemar a casi 300 protestantes en la hoguera. ¡Auch! Pero aquí está el nivel extra de estupidez. María creyó 2 veces que estaba embarazada. Estos embarazos fantasma eran muy importantes. Un heredero aseguraría la sucesión católica. Ella los vio como una validación divina de sus políticas incendiarias. Cuando no apareció ningún bebé, fue un golpe personal y político masivo. Confiar en embarazos imaginarios para justificar una brutal persecución religiosa, que solo alienó aún más a una gran parte de tu población. Eso no solo es cruel, sino también una forma de gobernar profundamente equivocada, en última instancia contraproducente y por lo tanto, estúpida. 20. El rey Farouk I de Egipto. Este tipo reinó a mediados del siglo XX y fue menos un monarca serio y más bien, todo un personaje. Era famosamente cleptómano. Estamos hablando de birlarles cosas a sus invitados, incluso, según se informa, de robarle el reloj de bolsillo a Winston Churchill durante una cena de estado. Imagina qué situación tan incómoda. Más allá de sus dedos largos, Farouk era conocido por su lujoso estilo de vida, su enorme apetito, supuestamente, una vez comió 600 ostras de una sentada, y su desapego general de las realidades de su país, que se enfrentaba a enormes problemas sociales y políticos. Finalmente, fue derrocado en un golpe militar. Estar más interesado en coleccionar objetos brillantes, los hayas pagado o no, que en liderar tu nación?
Esa es una imagen bastante estúpida para un rey. 21. Si alguna vez te sientes fuera de lugar en una fiesta elegante, compadécete de las cortes reales que acogían al rey Fernando I de Nápoles. Este monarca de los siglos XVIII y XIX no era precisamente conocido por su porte real o su destreza intelectual. De hecho, a Fernando, a menudo llamado Il Re Lazzarone, el rey mendigo, según se cuenta, no le gustaba nada más que abandonar el palacio, vestirse como un pescador común o un vendedor ambulante, y luego dirigirse a los mercados locales para vender sus productos, a menudo estafando alegremente a sus clientes por pura diversión. Aunque a sus súbditos pudiera parecerles divertido, los demás monarcas europeos no estaban tan impresionados y lo veían como un bufón inculto y una vergüenza. ¿Elegir hacerse el pícaro de mercado en lugar de atender asuntos de estado urgentes? Eso no es solo excéntrico, es una forma ridículamente estúpida de socavar tu propia autoridad y tu prestigio internacional. Un pescado podrido a la vez. 22. Saltemos ahora a la Francia del siglo XVI y al rey Enrique III. Este rey tenía una pasión muy peluda y muy pequeña. Estaba completamente obsesionado con sus perritos falderos, principalmente bichones. No es que solo le gustaran, se dice que los llevaba a todas partes en una elegante cesta colgada del cuello, incluso durante importantes reuniones de Estado. Imagina intentar discutir la política fiscal o la estrategia militar mientras el rey le hace arrumacos a una bola de pelo ladradora que se asoma desde su bolso masculino. Al parecer, también les dejaba correr por toda la mesa durante los banquetes. Aunque querer a tus mascotas es estupendo, dejar que tu obsesión canina eclipse por completo tus deberes reales y te haga parecer ridículo ante tu corte y los dignatarios extranjeros. Eso es un tipo especial de estupidez. Primero el perro, luego el Estado, desde luego. 23. El sultán Murad IV del Imperio Otomano. Este gobernante del siglo XVII era un hombre de contradicciones, especialmente en lo que respecta a los vicios. Famosamente impuso prohibiciones estrictas sobre el café, el tabaco y el alcohol, con castigos que llegaban hasta la muerte para quienes fueran sorprendidos consumiéndolos. Incluso deambulaba disfrazado por las calles de Estambul en busca de infractores. Suena como un verdadero hombre de línea dura, ¿verdad? Pues, giro argumental. El propio Murad era, según se dice, un borracho notorio, que a menudo participaba en las mismas cosas que prohibía a los demás. Reglas para ti, pero no para mí, es una jugada clásica de los líderes hipócritas. Pero cuando estás ejecutando a gente por beber café mientras tú te bebes vino a escondidas, eso es un nivel de estupidez de doble rasero difícil de superar. 24. El sultán Solimán II, del Imperio Otomano. Vale, esta historia puede que sea un poco leyenda, pero ilustra perfectamente un cierto tipo de desconexión real. Cuenta la historia que durante un invierno especialmente duro, a finales del siglo XVI, mientras la gente común se congelaba, Solimán II estaba tan preocupado por el bienestar de sus preciados caballos que ordenó que sus establos se calentaran con braseros de plata que quemaban incienso caro. ¿Caballos viviendo con más lujo que una buena parte de la población humana? De ser cierto, es el tipo de decisión insensible y desconectada de la realidad que grita, no tengo ni idea de lo que está pasando, o simplemente no me importa. ¿Priorizar la comodidad de tus ponis sobre la supervivencia de tu pueblo con medios tan extravagantes? Estúpido, y una pesadilla de relaciones públicas en ciernes. 25. El emperador romano Vitelio. Su reinado durante el caótico Año de los 4 Emperadores, 69 d.C., fue corto, pero vaya si fue memorable por una cosa, su gula absolutamente legendaria. Mientras Roma se desgarraba en una guerra civil, Vitelio estaba, al parecer, más preocupado por su próxima comida. Y no se trataba solo de grandes cenas. Eran banquetes increíblemente extravagantes e ininterrumpidos, que presentaban los manjares más raros y caros traídos de todo el imperio.
Estamos hablando de miles de pájaros, carretadas de marisco, lo que se te ocurra. Supuestamente, gastó una fortuna en comida en solo unos pocos meses. Liderar una nación requiere concentración, especialmente durante una crisis. ¿Pasar tu breve tiempo en el trono dedicado principalmente a la comida competitiva mientras el imperio arde? Esa es una forma espectacularmente estúpida de priorizar. 26. De vuelta a Persia con Cambises II, hijo de Ciro el Grande. Está claro que este tipo no heredó todo el buen juicio de su padre. Su invasión de Kush, la antigua Nubia Sudán, fue un desastre absoluto, en gran parte porque hizo marchar a su enorme ejército por el brutal desierto con suministros lamentablemente inadecuados. ¿Qué sucede cuando un ejército se queda sin comida en medio de la nada? Cosas malas. Cosas muy malas. Los informes, aunque exagerados por historiadores griegos posteriores, sugieren que sus soldados recurrieron a echar suertes para comerse unos a otros. Canibalismo. Su campaña se derrumbó, el ejército fue diezmado y Cambises regresó deshonrado. Lanzar una gran expedición militar sin un conocimiento básico de logística, como, ya sabes, la comida y el agua, eso no es solo una mala planificación, es catastrófica e históricamente estúpido. 27. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Rodolfo II, que gobernó a finales del siglo XVI y principios del XVII. Mientras Europa era un polvorín de tensiones religiosas y políticas, o la Guerra de los 30 años gestándose, Rodolfo a menudo estaba más interesado en sus aficiones. Fue un gran mecenas de las artes y las ciencias, lo cual es estupendo, pero estaba obsesionado con la alquimia, la astrología y la colección de objetos ocultos y curiosidades, como supuestos cuernos de unicornio. Su corte de Praga era un imán para místicos, alquimistas y charlatanes. Mientras tanto, el verdadero asunto de gobernar el vasto y díscolo Sacro Imperio Romano Germánico a menudo quedaba desatendido. Su inacción política y su distanciamiento contribuyeron a la escalada de las crisis que lo rodeaban. ¿Priorizar la búsqueda de la piedra filosofal sobre la prevención de una guerra continental? Majestuosamente estúpido. 28. El emperador romano Heliogábalo. Si Calígula era un bicho raro, Heliogábalo era como Calígula en una juerga psicodélica. Este emperador adolescente, que llegó al poder en el 218 de Mamnardo, era un sacerdote del dios Sol Sirio, el Gabal, e intentó convertir a este dios en la deidad principal de Roma, lo que no fue bien recibido. Se casó con una virgen vestal, un grandísimo tabú. Supuestamente se ofreció a ser castrado si alguien lo hacía. Nombró a su barbero y a su auriga para altos cargos, y fue notorio por su escandaloso comportamiento sexual y por travestirse. Supuestamente, incluso estableció un burdel en el Palacio Imperial. Su reinado fue un espectáculo corto, caótico y absolutamente extraño que se ganó la enemistad de todos: el Senado, el ejército y el pueblo. Terminó, como era de prever, con su asesinato. Ser emperador es un trabajo serio. Tratarlo como una fiesta de fraternidad sacrílega e ininterrumpida, estúpido más allá de toda creencia. 29. Hablemos del rey Jorge III de Gran Bretaña, el monarca que famosamente perdió América. Ahora bien, Jorge no era intrínsecamente una persona estúpida en el sentido simple. De hecho, era bastante culto. Pero su terquedad, su visión en blanco y negro de la disputa colonial y su apoyo inquebrantable a los ministros de línea dura que abogaban por la coacción en lugar de la conciliación fueron, desde la perspectiva de conservar sus colonias americanas, profundamente estúpidos. Él y su gobierno juzgaron mal constantemente el estado de ánimo en América, desestimaron quejas legítimas como insubordinación y optaron por soluciones militares cuando la diplomacia podría haber funcionado. La serie de políticas, la ley del sello, las leyes de Townshend, las leyes intolerables, no hicieron más que avivar las llamas de la rebelión. Negarse a ceder o a entender la perspectiva de los colonos, llevando directamente a la pérdida de una parte masiva de tu imperio?
Eso es una metedura de pata real de proporciones históricas. 30. Imagina intentar dirigir un país cuando el jefe de Estado, por decirlo delicadamente, no siempre está en sus cabales. Esa era la difícil situación de la Dinamarca del siglo XVIII bajo el rey Cristián VII. Aquejado de una grave enfermedad mental, el comportamiento de Cristián era tremendamente impredecible. Desde la indecencia pública y los ataques de violencia, hasta pasarse horas golpeándose la cabeza contra las paredes o jugando obsesivamente con muñecos. Esto creó efectivamente un vacío de poder. Durante un tiempo, su médico alemán Johann Friedrich Struensee intervino, no solo tratando al rey, sino también seduciendo a la reina e implementando reformas radicales y de gran alcance. Este extraño ménage à trois de poder, medicina y romance en la cima, convirtió a Dinamarca en objeto de cotilleos y preocupación internacional, mostrando una situación profundamente disfuncional y pues estúpida para una nación. Aunque las reformas de Struensee fueron progresistas, su eventual caída y ejecución, con Cristián permaneciendo como una figura decorativa, pusieron de relieve los peligros de una corona que descansa sobre una cabeza tan inestable. Y 1. Vayamos a la China de la dinastía Ming para conocer al emperador Zheng. A este gobernante de principios del siglo XVI, los asuntos cotidianos de gobierno le parecían un tanto aburridos. Así que se inventó un alter ego, un comandante militar llamado Zhu Shou. Luego emitía órdenes imperiales al general Zhu Shou y, después, como Zhu Shou, dirigía expediciones militares, a menudo inútiles que él mismo instigaba por diversión, y se informaba a sí mismo como emperador. Le encantaba tanto la emoción de estar en campaña, que abandonaba con frecuencia la ciudad prohibida durante largos periodos, dejando que los eunucos y los funcionarios corruptos camparan a sus anchas. Tratar el gobierno de un imperio masivo como un juego de rol en vivo en el que eres el personaje principal y tu propio compinche PNJ, ingeniosamente creativo, tal vez, pero desde una perspectiva de gobierno, absolutamente estúpido. 32. La emperatriz viuda Cixi de China. Finales del siglo XIX. China se enfrenta a una inmensa presión de las potencias extranjeras y necesita modernizarse desesperadamente, sobre todo su ejército. Entonces, ¿a dónde va una parte importante del presupuesto naval? A renovar y ampliar el Palacio de Verano para las fastuosas celebraciones del 60 o cumpleaños de Cixi. ¿La parte más infame? Los fondos destinados a buques de guerra se usaron presuntamente para construir un enorme y ornamentado barco de mármol, que, por supuesto, no podía navegar. Simplemente se quedó allí, en el lago. Aunque las cuentas exactas son debatidas por los historiadores, el simbolismo es innegable. Priorizar una barcaza de fiesta elegante e inútil sobre una armada funcional cuando la soberanía de tu país está en juego? Ese es un nivel de estupidez miope y decadente, que es verdaderamente pasmoso. 33. Y finalmente, visitemos el desmoronado Imperio Romano de Occidente con el emperador Honorio. Cuenta la historia que en el año 410 de Cristo, cuando un mensajero llegó sin aliento a Rávena, donde se había trasladado la corte imperial, para anunciar: «Roma ha perecido», refiriéndose al saqueo de la ciudad por Alarico el visigodo. Honorio rompió a llorar. No por la ciudad, el imperio o su gente. No, él pensó que el mensajero hablaba de su gallina mascota favorita, también llamada Roma. Al serle asegurado que su gallina estaba bien, supuestamente se sintió muy aliviado. Independientemente de si esta anécdota es literalmente cierta o un adorno posterior, captura perfectamente la imagen de un emperador tan distante, tan aislado y tan completamente ajeno a los eventos catastróficos que envolvían su imperio, que su principal preocupación eran las aves de corral. ¿Preocuparte por tu amigo emplumado mientras tu capital arde? El momento cumbre del gobernante tonto. Así que, ese fue un viaje alocado a través de las ridiculeces de la realeza. Desde caballos políticos hasta reyes de cristal, está claro que el sentido común no siempre llevó la corona.
Pero si estos son los errores garrafales que conocemos, imaginen los decretos verdaderamente idiotas que se han perdido en el tiempo. Y aquí va la pregunta del millón. ¿Qué presidente moderno, si de repente se le otorgara poder monárquico absoluto, creen que haría el den rienda suelta a su genialidad en los comentarios? ¿Les ha gustado? Revienten ese botón de me gusta y suscríbanse para más momentos WTF de la historia. No se arrepentirán.